Primero que nada, el día de ayer, para tener un poco de datos de información positiva, seguimos sin letalidades para el día de ayer ante el COVID-19. Eso es un dato muy importante que hemos venido observando ya varias semanas atrás, en el cual ha disminuido la cantidad de complicaciones y letalidades a causa de esta enfermedad. Sin embargo, hemos tenido, y todos podemos visualizar a través de las gráficas en la página oficial, cómo hemos tenido un incremento de la cantidad de casos y cómo este incremento de la cantidad de casos la población lo está notando, y es el hecho de que muy probablemente existe la circulación de nuevas variantes de COVID-19, específicamente de Omicron, que pueda estar generando este incremento de la transmisión. ¿Por qué es muy importante el tenerlo presente y en consideración? Porque se contrastan dos situaciones. Por un lado, la positividad que hemos visto incrementada, pero por otro lado también la disminución de los ingresos hospitalarios a causa de esta enfermedad y también la disminución por ende de las letalidades. Y este dato es importante porque el CDC, que es el Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, clasifica bajo 3 parámetros fundamentales cómo puede ser la situación de un país ante el COVID-19, y esos son: primero, la cantidad de casos positivos que se observan estandarizados por 100,000 habitantes. Segundo, cuántas son las cantidades de estos pacientes positivos que se ingresan al sistema de salud. Y tercero, cuánto es la capacidad o el uso de las camas hospitalarias que tienen los sistemas de salud para atender COVID-19. ¿Y por qué tenemos estos 3 parámetros? Porque ustedes pueden observar de esta manera que se analiza: uno, cuántas personas salen positivas; dos, cuántas de estas personas que salen positivas ingresan, lo cual nos diría técnicamente cuál es la gravedad que está teniendo esta variante de preocupación; y tres, cuál es la capacidad de los sistemas de salud de responder. No es lo mismo un sistema de salud que tiene más de 900 camas para poder atender a la población ante el COVID-19 a que hay sistema de salud que no tiene camas hospitalarias para poder ingresar a un paciente, lo cual conlleva a mayor dificultad o mayores complicaciones que se traducen en muertes, porque hay pacientes que podrían ser fácilmente dados de alta si tienen su oxígeno suplementario necesario, y que precisamente 3, 4, 5, 10 días utilizando oxígeno y pueden ser dados de alta. Pero si ellos no reciben el oxígeno porque no hay camas hospitalarias, porque el sistema de salud está saturado, muchos pacientes que no tendrían letalidades pueden sufrir una complicación por la ausencia en el sistema de salud, cosa que en El Salvador, gracias a Dios y al esfuerzo de todo el equipo de trabajo del presidente Bukele y la visión y el liderazgo del presidente, no se ha tenido. Siempre hemos contado con oxígeno, insumos, medicamentos, un hospital en El Salvador para poder tener más de 1,000 camas para atender COVID-19, y por supuesto una estrategia y robusta, una robusta y sólida estrategia de vacunación que nos permite a los salvadoreños estar protegidos con el biológico. Ministro, en este momento la cantidad de personas ingresadas por COVID-19, ¿en cuánto se mantiene? Estamos manejando cerca de 60, 70 pacientes ingresados por COVID-19. Esto es un dato fluctuante debido a que ingresan también en las zonas del occidente, del oriente del país, que son nuestros centros regionales para atender ante una emergencia. Es muy importante recordar que una vez se estabiliza el paciente en áreas específicas en cada uno de los hospitales, todos los hospitales tienen áreas para poder manejar pacientes respiratorios, son trasladadas o centralizadas al Hospital El Salvador, el cual contiene pues todas las estrategias, insumos, medicamentos, todo lo necesario para poder aplicar este tratamiento tan especializado que ha sido el tratamiento de COVID-19. Recordemos, ahí hay el uso de ventiladores mecánicos no invasivos, como son las cánulas de alto flujo, los medicamentos que está a disposición a nivel internacional. Pocos países han tenido la oportunidad de utilizar inhibidores de interleucina, como es el caso de tocilizumab, como es el caso del casirivimab, como es el caso también de remdesivir, que son medicamentos muy importantes en la inhibición de la replicación viral. Y a eso se pone a disposición que ahora el país cuenta con un antiviral potente que es el molnupiravir. Esto quiere decir que estamos en un periodo en el tiempo en el que, si bien existe COVID-19, pero no tenemos ingresos hospitalarios, quiere decir que ha disminuido ya por sí la gravedad de la variante que está circulando. Y a eso le suma que si cualquier persona se identifica oportunamente que tiene COVID-19 y comienza a consumir el molnupiravir, que es el inhibidor de replicación viral, prácticamente la posibilidad de tener un ingreso hospitalario por COVID-19 es bien mínima. Esto es un dato muy importante porque nos dice: si hacemos uso de las estrategias que el gobierno ha puesto a disposición para la población salvadoreña, no deberíamos de tener una complicación por COVID-19. Ministro, en el caso del Hospital El Salvador, únicamente se estaría atendiendo pacientes COVID
o algún tipo de otra patología por el tema de el ocupamiento o el nivel que se pueda llegar a tener de pacientes? Mire, yo creo que es muy importante el comprender cómo surge el Hospital El Salvador. El Hospital El Salvador surge como un centro altamente especializado en el cual se van a dar las atenciones necesarias y un cuarto nivel de atención, partiendo de que encontramos un sistema de salud con 30 camas de unidades de cuidados intensivos y que no eran funcionales. Obviamente necesitábamos ampliar a un centro en el cual pudiera tener la capacidad de unidades de camas intensivas y de unidades de cuidados intensivos, y no solo eso, sino que un hospital con la nueva tecnología a nivel internacional hospitalaria, lo cual los hace modulares. ¿Y por qué hago esta pequeña introducción? Porque definitivamente el hospital se puede acoplar con muchas áreas diferentes en las cuales pueda tener el manejo de pacientes de diferentes especialidades con el objetivo de poder atender a los más especializados. Por el momento el hospital tiene más de 900 camas disponibles, con lo cual evidentemente está a disposición para todos los salvadoreños ante lo que necesiten. Ministro, por otra parte también es importante hablar acerca de las cabinas móviles que también han continuado desplazándose pues por todo el territorio salvadoreño. Sin embargo, y a pesar del incremento de casos que se tiene, bueno, hay muchas personas y en muchas zonas no está llegando la cantidad de personas que normalmente se tenían en ocasiones anteriores. ¿Qué es lo que han observado ustedes y cuál es el análisis o lectura que se hace? Sí, es muy importante. Las cabinas siguen realizando sus recorridos y el tamizaje se sigue desempeñando a lo largo del territorio. Hay dos tipos de tamizaje, el tamizaje centinela y el tamizaje comunitario. Las cabinas, que todos verificamos el tamizaje comunitario que se está desplazando, pero eso no quiere decir que en las unidades, en hospitales, en diferentes áreas en el territorio no se estén tomando pruebas que ya vayan pues de alguna manera designadas a esto. Se le designan las unidades, se le designan los hospitales para poder tener ese tamizaje. Son cerca de entre 4.000 y 5.000 pruebas que tenemos capacidad. Evidentemente hacemos la cantidad de pruebas que llegue la población a solicitar. Aunque tenemos capacidad para más, lo usual es que no se esté realizando porque la población pues no está buscando. Para el día de ahora que se tiene el tamizaje, pues va a estar en la zona de Panchimalco, San Salvador, frente a la unidad de salud, en Sonsonate, en el Parque Central, y en La Libertad, en el Parque Central del Puerto de La Libertad. Esos son los tres lugares. Sin embargo, hemos observado pues que también ya la población hasta cierto punto hace cada día menos uso de las pruebas PCR que están a disposición, porque evidentemente la sintomatología, las características, la protección que se generó a través de la vacunación hace que cada día sea menos afluencia hacia los puntos de pruebas de PCR. Además, debemos sumar que ya tenemos 2 años de estar en la pandemia, poco más de 2 años en los cuales evidentemente hemos aprendido mucho del virus, conocemos, tenemos más información, y eso hace que de alguna manera pues se haga menos uso de las diferentes estrategias que están a disposición. La recomendación es, si usted tiene problemas respiratorios, si usted tiene sintomatología, podemos acercarnos a uno de los puntos de tamizaje o a una unidad de salud, descartemos que se trata de COVID-19, y si esto es así, pues puede seguir el tratamiento con medicamentos para la sintomatología, y si se trastase de COVID-19, inmediatamente iniciar el molnupiravir que lo protege ante el COVID-19. Ministro, ¿qué recomendación se puede hacer para una persona que resulta positivo de la enfermedad? En algunos países se está recomendando menos cantidad de días de aislamiento. ¿Eso se podría llegar a recomendar en El Salvador? ¿Cuánto es lo adecuado? En algunos países es 1 semana y posteriormente a la semana ya se puede hacer presente a su lugar de trabajo con una prueba negativa de antígenos. Mire, esta es una respuesta bien fácil y le voy a explicar por qué. El origen de las incapacidades radica en cualquier enfermedad, radica en la posibilidad en el bienestar del paciente para poder desempeñar sus actividades cotidianas. En ese aspecto hay pacientes que tienen mayor sintomatología que otras, pero qué difícil sería que estemos experimentando una situación de salud difícil con malestar general, fiebre, tos, dificultad respiratoria, y pues el periodo de incapacidad pues sea un periodo en el cual pues no nos permita reposar, o de alguna manera tengamos que regresar a nuestras labores con una situación de incomodidad a causa de la misma enfermedad. Y es por eso que existen como datos que han estado establecidos a nivel internacional en un periodo prudencial que está establecido en el país en 15 días para poder tener una recuperación. Lo usual es que la sintomatología más fuerte del paciente pueda pues estar resuelta en la primera semana. Sin embargo, eso hace mención a la sintomatología más fuerte. Sin embargo, no quiere decir que haya ausencia de síntomas luego de la primera semana. Hay pacientes que pueden tener 3, 4 días
o hay pacientes que son totalmente asintomáticos, porque es la característica del virus, pero hay pacientes que pueden tener 7 días, 8 días. Entonces, si nos establece un parámetro en el cual pueda cubrir o englobar como una sombría a todos los salvadoreños, estaríamos tomando una acción que pueda, si bien es cierto, no incomodar a un grupo de pacientes que es asintomático, pero sí poner en una situación difícil a aquellos que tuvieron más sintomatología o molestias a causa de la enfermedad. Ministro, si bien es cierto hay un incremento de casos de COVID-19, obviamente los organismos internacionales recomiendan la vacunación. En el caso de El Salvador todavía tenemos baja la tercera y cuarta dosis, ya hemos platicado sobre el tema y vamos a poner sobre la mesa el tema también del uso de la mascarilla. ¿Qué se debería de hacer en este sentido ahora que tenemos el incremento de casos, tomando en cuenta estos dos factores que le mencioné? Sí. Primero que nada, yo creo que hay que aclarar algo muy importante, es el tema de que tenemos baja la vacunación de una tercera cuarta dosis, pero lo importante y lo interesante es que la primera y la segunda dosis está prácticamente completa para la población, arriba de 4.5 millones en la primera y arriba de 4.3 millones en la segunda. ¿Por qué es importante? Porque nuestra población meta son cerca de 4.5 millones. Ahora, que El Salvador tuviera la posibilidad de administrar una tercera o cuarta dosis, que es una recomendación que ha estado a nivel internacional de viabilidad. Eso quiere decir que la comunidad internacional dijo, mire, si usted se pone una tercera, si usted se pone una cuarta dosis, usted va a elevar las defensas y por ende tiene menos riesgo. Pero la estrategia de vacunación a nivel internacional lo que recomienda es que se ponga la dosis. ¿Y cuál es la dosis de la vacuna ante el COVID? La primera y la segunda dosis. Entonces, ¿por qué traigo esto a mención? Porque dada la posibilidad que tenemos en el país para todos los salvadoreños, gracias a la visión del presidente en el cual tenemos una estrategia de vacunación robusta que cumple 3 pilares fundamentales, universal, gratuita y voluntaria, se nos hace como difícil el poder decir, bueno, pero la vacunación de la tercera y cuarta dosis está baja, sí, pero estamos hablando que toda la población tiene su esquema normal de vacunación, que es la primera y la segunda dosis completa, con lo cual estamos cumpliendo la recomendación internacional y a eso se le suma a disposición el que el país tiene como un extra o que tiene una posibilidad de poder hacer todo lo necesario que está a disposición para proteger la mayor cantidad, y eso es una tercera, cuarta dosis, el molnupiravir, la estrategia del call center, la estrategia de entrega de medicamentos, la estrategia de los equipos de respuesta rápida y todo un sistema de salud enfocado a poder atender la pandemia del COVID-19 y otras enfermedades. Recientemente los CDC en los Estados Unidos también han aprobado la dosis para menores de 5 años que no se tenía. En el caso de El Salvador, ¿cómo va ese proceso de adquisición? No sé si ya se está trabajando en ello, ministro, para que nos pueda compartir un poquito. Siempre se siguen haciendo los análisis. Recordemos que existe también vacuna, el programa COVAX, que está pendiente de ingresar en el país. Esto se viene a sumar a los ya ingresados en el territorio, y es que a nivel internacional la adquisición global o de COVAX le permitía el acceso al 20% de las vacunas, al 20% de la población en vacunas a cada uno de los países que componen COVAX. Ahora, El Salvador recibió una cantidad mínima de COVAX o aún falta que ingrese de COVAX por una razón. Pusimos a disposición nuestras vacunas una vez superamos el 70% el año 2021, lo cual se estimaba esperar una meta del 40%, pero pocos países como El Salvador, Suiza, lograron alcanzar este 70% en el 2021, lo cual nos permitió darle chance de que nuestras vacunas que iban a llegar a COVAX, debido a que el programa de adquisición nacional ya contemplaba, se pusieran a disposición de otros países. Con el ingreso de esta vacuna, muy probablemente también pues nos permita, y dadas las recomendaciones que se han hecho a nivel internacional, seguir ampliando la estrategia de vacunación, pero evidentemente uno de los puntos más importantes que la población puede observar es cómo en las características de las pocas letalidades que hoy se observan en el territorio nos estamos dando cuenta que la característica es personas arriba de 60 años los que puedan tener una complicación. Eso es un análisis bien corto, usted puede revisar el histórico de los últimos días en las letalidades, y lo que estamos observando es que las personas que se están complicando o que tienen una letalidad son pacientes adultos, son pacientes que tienen enfermedades crónicas asociadas, lo cual pues un parámetro importante a tener en consideración. Muchos estudios acerca del tema de inmunización ante el COVID-19, no existe todavía una línea con peso científico que nos diga vamos a utilizar una quinta dosis, eso es importante el establecerlo. La sensibilidad que una persona pueda tener a la exposición de una primera, segunda, tercera y cuarta dosis es importante. Ahora, el paciente renal es un paciente especial, el paciente de médula es un paciente especial, el paciente
paciente inmunodeprimido es un paciente especial. ¿Por qué? No por el hecho de que la vacuna no tenga la capacidad de generar las defensas, sino que porque el organismo, debido a la inmunosupresión que estos pacientes tienen por su enfermedad, no tienen la capacidad de generar defensas, no porque no hayan sido expuestas para que el cuerpo la genere, sino que porque el cuerpo, debido a su misma inmunosupresión, ya no lo puede realizar. Le pongamos 1, 2, 3, 4, 5 dosis. ¿Eso qué quiere decir? Sí ayuda a la vacunación, definitivamente los protege, pero no es que si seguimos vacunando lo vamos a obtener mayor respuesta. La población que tiene este tipo de enfermedades es muy importante siempre que cumplamos una de las recomendaciones en estos grupos de pacientes que son, si no es necesario exponerse, mejor no lo hagamos, porque el riesgo de adquirir una enfermedad, y deje de lado el COVID, me refiero a cualquier enfermedad que pueda ser de origen infectocontagiosa, puede tener una repercusión en la salud de la población. En el caso de los niños, ya que tocamos el tema de la vacunación en niños, sí me gustaría conocer cuáles son las estadísticas de hospitalización que maneja el Ministerio de Salud hasta el momento y si también es similares condiciones a las que ya traíamos anteriormente. En este momento tenemos 64 pacientes, son un poco 64, 70 pacientes por los cambios de día a día. Ninguno de estos pacientes es un niño, ¿verdad? Todos son pacientes adultos, los cuales definitivamente la característica particular es que son pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, problemas pulmonares, pero en la mayoría son personas adultas arriba de 60 años. Entonces eso es un dato muy importante a tener en consideración. Sin embargo, eso no quiere decir que no tengamos capacidad para poder ingresar a un niño si tuviera un tipo de enfermedad. Los casos muy particulares de situaciones graves ante COVID-19 en la población infantil han sido pacientes que tienen malformaciones cardíacas, problemas pulmonares, problemas congénitos, que son de alguna manera los que incrementan el riesgo en este grupo poblacional, pero a causa de su misma patología sobreagregada que puede de alguna manera poner en dificultad la vida. Ministro, llegamos ya a las 7 de la mañana con 37 minutos, el tiempo avanza rápidamente y sí me gustaría conocer cómo van las estrategias de fumigación en territorio salvadoreño. La estrategia de control y de protección ante las arbovirosis. Muy importante el conocer que hemos estado enfrentándonos a un periodo bastante lluvioso, pero que de alguna manera inició de manera intermitente. ¿Esto qué quiere decir? Que llovía, se esperaba un buen tiempo sin llover y volvía a llover. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque el periodo de incubación del zancudo prácticamente son 7 días en los que pasa de estar de huevo a estar a la etapa adulta, y esto solo requiere de 2 factores. Primero, que haya la posición de los huevos por parte de la zancuda adulta, y segundo, que haya un par de gotas de agua. En ese aspecto, el hecho de que hubiera intermitencia nos generaba mayores criaderos de zancudo o replicación del ciclo del zancudo, y entonces esto se traduce en mucho más zancudos. Pero ojo, el zancudo por sí solo no tiene la capacidad de enfermarnos de dengue. Para poder enfermarnos de dengue tiene que haber muchos zancudos, pero este zancudo también picar a una persona que está infectada con el dengue virus, lo cual hace que este zancudo pues pueda tener ese potencial. ¿Cuáles han sido las acciones que se han tomado? Primero, lo más importante, disminuir el vector, y el vector es precisamente el zancudo. Si nosotros disminuimos la cantidad de zancudos, la posibilidad de transmitir el dengue virus es menor, y eso se hace en cada uno de los hogares salvadoreños. Al momento se tiene más de 6.000 personas a lo largo del territorio haciendo todas las acciones de control antivectorial, y eso que llegan a la casa de la persona, identifican si hay febriles, porque si hay febriles pudiese existir un caso de dengue que está desarrollándose. Segundo, identifican el patio, las macetas, los guacales, los botes, los envases, todas las zonas donde pudieran haber acumulaciones de agua si tiene zancudo. Y tercero, se hace una fumigación en el hogar que nos permite abordar la forma adulta. Es muy importante el comprender eso. La mayoría de la población nos dice: mire, ministro, pero lo que yo quiero es que lleguen a fumigar la casa. Y yo le digo, sí, en efecto, la fumigación de la casa nos permite proteger o abordar la etapa adulta del zancudo, pero de nada sirve abordar la etapa adulta del zancudo si usted tiene en la casa una cantidad de criaderos de zancudos que en 7 días le va a estar generando más y más y más zancudos, y el zancudo tiene una vida de 28 días. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos abordar en paralelo la fumigación, que es para el zancudo adulto, pero también debemos abordar el tema de los criaderos de zancudo para disminuir. En este momento la tendencia de casos sospechosos está disminuyendo, es un dato importante. Ha habido incremento de casos sospechosos, sí, los casos sospechosos cumplen criterios bien particulares o síntomas muy particulares que son casi implícitos en todas las enfermedades, como son fiebre, dolor de cabeza, dolor retroocular, que son sintomatología muy compartida con varias enfermedades, lo cual nos hizo incrementar la cantidad de confirmaciones
del dengue. ¿Y qué nos encontramos en la confirmación de más del 65% de los casos que eran sospechosos de dengue no eran dengue? Eso quiere decir que era cualquier otra enfermedad viral, pero no dengue. Esto nos dice, bueno, no es la misma cantidad que se observa en el corredor epidemiológico que todos podemos ver, lo cual nos dice, bueno, hay que seguir haciendo todos los análisis. ¿Qué estamos observando hoy? Una disminución franca en la cantidad de casos de dengue, lo cual nos da tranquilidad que las acciones integrales de control antivectorial están teniendo un resultado muy positivo. En este momento en el corredor endémico ustedes pueden observar cómo ha disminuido la cantidad de enfermedades diarreicas a comparaciones con otros años. No es significativo, representativo, ser un 4.3% menos, pero definitivamente es una disminución. Ahora, el hecho de tener enfermedades diarreicas depende mucho del cumplimiento de las normativas y de las medidas que son recomendaciones básicas: lavado de manos con agua y con jabón, el manejo adecuado de las excretas, el manejo adecuado de los alimentos, que es de alguna manera uno de los puntos claves y que de alguna manera pueden poner en riesgo la salud de la población. Al momento no tenemos afectaciones a causa de las enfermedades diarreicas, sin embargo hay enfermedades que son pues prácticamente gastrointestinales y que son infectocontagiosas que no producen diarrea, como puede ser el caso de la salmonelosis, como puede ser el caso de la fiebre tifoidea, y hay que tenerlo en consideración porque son enfermedades que en la mayoría de ocasiones la población llega a considerar que pueden tener relación con diarrea y que se ha observado que es una de las enfermedades que uno de los síntomas menos observados, que puede ser, pero es de los menos observados, son precisamente las diarreas. Entonces, ¿qué nos producen este tipo de enfermedades como la salmonelosis? Elevaciones de la temperatura, dolores de cabeza, malestar general, que en ocasiones es muy fácil de confundir con una enfermedad como una arbovirosis, que todos conocemos como dengue. Entonces, es muy importante el oportunamente asistir, el oportunamente tomar estudios en los cuales podamos identificar, el aislar este tema, esta bacteria importante como ha sido la salmonelosis. Y en el caso de la salmonelosis, ¿cómo se comportan las estadísticas en el de fiebre tifoidea? Al momento se encuentran siempre con tendencia a la baja, pero es muy importante hacer una mención, y es que la fiebre tifoidea o la salmonelosis es una patología difícil de identificar. ¿Por qué? Porque no es que sale en un examen tan fácilmente. Uno de los exámenes que hay que realizar son cultivos de sangre, cultivos de heces, que son exámenes especializados que requieren al menos una semana para poder darle el crecimiento a esta bacteria dentro de un medio de cultivo, lo cual en su misma dinámica de identificación puede llegar a ser difícil de identificar. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones responde bien al tratamiento con antibióticos. En la mayoría de ocasiones se le da antibiótico y prácticamente no se logra captar el resultado, pero es algo que tenemos que tener en consideración dentro de la salud pública. Ministro, ¿qué síntomas en este caso debería de estar pendiente de la población salvadoreña? Generalmente son síntomas de fiebres altas que se acompañan de malestar general, de dolores de cabeza, y en ocasiones también pues nos acompaña de náuseas, dolor abdominal y en raras ocasiones diarrea, pero en raras ocasiones. Lo usual es que tengamos elevación de la temperatura, fiebre alta, que tengamos dolores de cabeza, que tengamos también baja en los glóbulos blancos, que es leucopenia, y que de alguna manera es muy similar que el dengue, lo cual hace que en ocasiones se pueda confundir. La diferencia que debemos de tomar en cuenta, la recomendación básica es después de 1 o 2 días de fiebre acudir al médico, si no es que al primero. Es correcto. Generalmente es muy importante el darle tiempo al proceso febril para poder identificar qué se trata, que al iniciar el proceso febril la cantidad de datos es escasa para el personal, lo cual clasificarlo es bastante difícil, porque si solo tiene fiebre puede ser cualquier patología infectocontagiosa que eleve la temperatura. Entonces usualmente debe haber pues como un poco de tiempo, unas 24 horas de haber iniciado la sintomatología, para ver qué otros síntomas se van agregando que nos hagan pensar a nosotros que haya algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, un paciente que tiene una arbovirosis, un paciente que tiene un problema como relacionado a la salmonelosis, iniciando la fiebre, pues hay parámetros del laboratorio que ni siquiera se modifican. ¿Eso qué quiere decir? Usted le puede llegar con el inicio de la fiebre, pero le toma un examen y prácticamente el examen le va a salir normal por el corto tiempo que tiene de evolución. Ministro, sabemos que esta mañana también tuvo una importante visita. Estamos hablando también de algo que no debe de faltar, es el tema de la vacuna contra la influenza. Sabemos que es otra de las enfermedades comunes que pueden dar durante
este periodo de lluvias, cómo se comporta la enfermedad y háblenos de la estrategia que se está implementando. Sí, es una enfermedad respiratoria que forma parte de todas las enfermedades endémicas del territorio, bueno, las enfermedades usuales en el país, y que hay que hacer mención. Todos hablamos de la influenza como algo que es una gripe o como algo que no tiene, pero debemos recordar que la influenza puede tener incluso hasta un 7.5% de mortalidad. ¿Eso qué quiere decir? Pacientes adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas, pueden llegar a tener una neumonía a causa de influenza que los pueda llevar a una unidad de cuidados intensivos. Es más, uno de los grupos más vulnerables son los adultos mayores, que son muy sensibles al tema de la influenza y que pueden llegar a tener complicaciones severas que requiere ventilación mecánica. Entonces, no debemos de pensar que porque la influenza no es el COVID, no puede tener un potencial de letalidad. Y es ahí donde inicia el punto importante de la prevención de los grupos vulnerables, adultos arriba de 60 años, niños que tienen de los 6 meses a los 5 años, personas con enfermedades crónico-degenerativas, embarazadas en todas sus etapas de la gestación y por supuesto también el personal de salud, con lo cual la vacuna, que ahora ya se tiene en el territorio 1.5 millones de dosis, está distribuida a lo largo de todas las unidades de salud, puede ser aplicada a estos grupos vulnerables tal cual recomienda la Organización Panamericana de la Salud para poder disminuir la posibilidad de tener una complicación ante la influenza a través de la sensibilización. ¿Qué vacuna tenemos? Tenemos una vacuna tetravalente del Polo Sur, lo cual nos protege de variantes de influenza AH1N1, AH3N2 y también de la influenza B, que es la cepa Yamagata y también la cepa Victoria, con lo cual de esta manera pues los salvadoreños estamos protegidos. Otro de los puntos a tener en consideración, el virus sincitial respiratorio, el virus de la parainfluenza, pero es muy importante que entre más defensas tengamos a través de la aplicación de biológicos, la respuesta del organismo puede ser mucho mejor y podemos limitar los efectos negativos como letalidades a causa de influenza. Ya se tiene a disposición, están en todas las unidades de salud, la población solo tiene que acudir a una unidad de salud y puede aplicarse siempre y cuando cumpla en estos grupos vulnerables, que son personas arriba de 60 años, niños que tienen de 6 meses a 5 años, embarazadas, personas con enfermedades crónicas, que es diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos, problemas pulmonares y el personal de salud que está ampliamente expuesto al problema respiratorio. ¿Cómo se comportan los casos de influenza en el país? Y no sé si hay reportes de mezcla de COVID con influenza recientemente. Mire, definitivamente posibilidad de haber coexistencia de COVID-19 e influenza existe y eso ya ha estado demostrado ampliamente. En este momento, al correr las pruebas de PCR, no solo se cubre el PCR, sino que también se corre un panel respiratorio. No se tiene identificado en este momento una cepa de influenza y coronavirus, pero que fue mencionado como coronaflu en algún momento, pero existe esa posibilidad. Ahora bien, dentro de la identificación de las enfermedades respiratorias, se ha identificado que la mayoría de ocasiones en el panel nos da positivo para AH3N2. Eso es un dato importante porque es como la influenza que está circulando. Y es ahí la importancia del por qué la vacuna tetravalente del Polo Sur es muy atinada para poderla aplicar. A veces hay ocasiones que nos ofrecen la vacuna de la influenza, pero el Polo Norte es un poco difícil en ese aspecto porque ¿de dónde se formula la vacuna? La vacuna se formula de los virus que circularon el año anterior. Entonces, esto nos permite, a través de una vacuna formulada para los virus que están en la región, poder responder de mejor manera. Entonces, ¿qué quiere decir? Año con año nosotros recolectamos muestras en el país de casos de influenza y esas las mandamos a Argentina. En Argentina elaboran la vacuna, la formulan, se distribuye para el siguiente año y esta vacuna pues nos protege porque ha salido de las mismas muestras que se han recolectado. Pero esto es para los países de Centroamérica que enviamos pues, de Centroamérica para abajo prácticamente al Polo Sur. Pero los países de Norteamérica, pues prácticamente la vacuna está formulada para las variantes que circulan en aquellos países. Entonces es muy importante tener en consideración estadísticamente en el país lo que se ha identificado en la mayoría de los casos es AH3N2. Perfecto. Ministro, nos quedan escasos 2 minutos y sí me gustaría que hiciera una recomendación general al tema de la vacunación contra la influenza y además por el tema COVID-19. Primero decirle a la población en el tema de las enfermedades respiratorias que en el país están
prevalente, como en la mayoría de países, una de las principales enfermedades. Debemos cumplir las medidas que hemos aprendido en la pandemia, utilizar una mascarilla si usted tiene sintomatología, evitar exponerse si no es necesario, lavarse las manos con agua y con jabón, que son las pues recomendaciones generales. Otro de los puntos importantes es si hay un biológico a disposición para poder proteger más en aquellos grupos vulnerables, hagamos uso del biológico. En este caso, en El Salvador tenemos ampliamente una estrategia de vacunación ante el COVID-19 fuerte que nos permite a todos los salvadoreños acceder a una primera, segunda, tercera y cuarta dosis para podernos generar defensas en nuestro organismo y podernos defender ante esta enfermedad respiratoria, pero también hoy tenemos más de 1.5 millones de vacunas de la influenza, con lo cual podemos protegernos para la influenza H1N1, H3N2, para también la influenza B en su cepa Yamagata y también Victoria, con lo cual definitivamente pues, están las estrategias a disposición y la población solo tiene que hacer uso de aplicarse la vacuna. A eso también se le suma el hecho de la atención especializada que está en todos nuestros puntos de salud, el hecho de poder tener un call center, el 132 de llamada, que en cualquier momento la población puede pedir hacer una llamada y tener una orientación sobre el tema sanitario, el hecho de los equipos de respuesta rápida que se desplazan a cualquier lugar del territorio para evaluar al paciente, la entrega de kits de medicamentos en el caso del COVID-19, incluido el molnupiravir, que es un inhibidor de la replicación viral, con lo cual en efecto se sigue haciendo todo lo humanamente posible por cuidar la población salvadoreña.